Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más. Vamos a comenzar con Sean muy bienvenidos una vez más a este video. Les agradecemos el tiempo que se toma de poder estar con nosotros, y en esta ocasión quiero darles la bienvenida, como decía, pero más que nada también a esta serie. Vamos a tratar de hacer una serie de 3 videos. Esta serie se va a llamar Mayor es el que está con nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En este video pues voy a abrir con este tema, con este video, esta pequeña enseñanza que titulé El origen de Satanás y los demonios. Para tratar esta serie, pues vamos a conocer un poco en sí el origen de Satanás y cómo trabaja y cómo podemos nosotros contrarrestar, digamos, las artimañas, los planes del enemigo que tiene contra nosotros. Y quiero hacer también algunas aclaraciones. Voy a tocar en este video algunos puntos que no son precisamente los temas que dentro de esta enseñanza, pero que son necesarios también que nosotros tengamos una idea. Entonces, algunos de los puntos que voy a tocar los voy a mencionar solamente de pasada, porque, como decía, cada uno pues es un tema diferente y ocuparíamos más tiempo para profundizar en esos temas. Otra de las razones también es porque, bueno, lógicamente no conozco mucho también de ciertos temas. Por esa razón no voy a meterme en esos temas a profundidad. Y el otro motivo por la cual voy a tocar solamente por encima es porque precisamente el tema en este video es el origen de Satanás y los demonios. Entonces, algunos de los puntos que trate o que toque van a ser solamente por encima o en general. Y quiero animarles a que nos acompañen. Como decía, este es el primer video de una serie de 3 que pues otros jóvenes, otros hermanos van a estar compartiendo también, así que pendientes a esta página. Este video también lo estoy grabando para esta página. Después de un tiempo, de unas semanas a lo mejor, lo subiré a mi canal de YouTube, que se llama Otro Punto de Vista. Si usted quiere verlo por ahí también, pues va a estar en ese canal. Y pues vamos a empezar leyendo la Biblia, lo que dice ahí en Efesios capítulo 6, versos 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este capítulo es importante porque nos habla acerca de la lucha espiritual que todos tenemos, y lo que afirma también de que nuestra lucha, nuestra guerra en sí, no es con las personas, no es físicamente, no es una guerra física, y eso lo menciona mucho también el apóstol Pablo en Corintios, cuando dice de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, hablando de un mundo espiritual, de una guerra espiritual, algo que nosotros a simple vista pues no podemos ver. Entonces, como habla de una guerra espiritual, ¿contra quién es nuestra guerra? ¿Contra quién es esta lucha? Y ahí es donde entra el tema y el título de esta serie. En esta ocasión, el origen de Satanás, nuestra guerra, porque nuestra guerra es espiritual contra Satanás. ¿Y cómo o dónde comenzó o dónde está el origen? ¿Quién creó a Satanás? Y los demonios es lo que vamos a ver, es lo que vamos a mirar en este video. Y creo que es importante que nosotros conozcamos
¿Quién es Satanás en general, la característica? Porque también sabemos de que Satanás, antes de ser Satanás, como lo conocemos ahora, pues era un ángel, en este caso era un querubín, y es importante que nosotros veamos los inicios o cómo fue creado el propósito de Lucifer, en este caso, antes de ser el ser o la persona como la conocemos ahora. La naturaleza en general de los ángeles, dice, son criaturas, por lo tanto no tienen poder para crear, hablando en general de los ángeles, porque pues Satanás era un ángel, un querubín. Dice, son espíritus, no están limitados por las condiciones naturales o físicas. Los ángeles en sí son espíritus, son inmortales también, lógicamente son inmortales. Son muy numerosos, hay una gran cantidad, no tenemos, ni la Biblia nos da una cantidad específica de los ángeles, pero sí habla de millones. Los ángeles tampoco tienen sexo, ellos son sin sexo. Dentro de los ángeles, y lo que si nosotros seguimos leyendo ahí en Efesios, habla de principados, potestades, habla de categorías, de rangos, si uno quiere verlo así. Y vemos es la clasificación de los ángeles. Está, por ejemplo, el ángel del Señor. Cuando la Biblia habla del ángel del Señor, algunos, y muchos dicen de que corresponde o se refiere en el Antiguo Testamento a Jesús. Está el arcángel también. Dentro de los arcángeles está el arcángel Miguel, es uno de los que la Biblia menciona como un ángel guerrero. Dentro de esta categoría están los ángeles escogidos, está ángeles de las naciones, por ejemplo Miguel, ahí en el libro de Daniel. Están los querubines, y aquí nos vamos a ir enfocando también, vamos agarrando esta línea ya. Están los querubines. Los querubines, dice que algunas de las traducciones o algunos de los significados dice que significa segundo o próximo. Eso son algunos de los significados, porque estaba mirando otros que significa orar o dioses, creo que también significa o dan otros significados. Dentro de eso están los serafines también, y los serafines significan seres ardientes. Y dentro de este rango, algunos ponen como a los serafines como en el primer nivel. Después de los serafines están los querubines, y eso como que el significado segundo, próximo, le da un poco de sentido. Su carácter, el carácter en sí de los ángeles, pues ellos son obedientes, son reverentes a Dios, y les digo que estos son importantes para conocer las características y conocer o entender un poco la persona de Satanás, conocerlo por qué es ahora o lo que es actualmente. Eso tiene mucho sentido para conocerlo. Son sabios, son humildes en su creación. Cuando en general, esto es en general, son poderosos y son santos. Por eso quería que viéramos esto, porque para tener un contexto en sí en general de los ángeles. Siguiendo con este es uno de los primeros puntos. En el segundo punto que tengo acá, ¿quién era Satanás? Mencionábamos acerca dentro de las clasificaciones, estaba dentro de lo que son los querubines. Ahí era donde entraba Satanás. Como mencionaba, Satanás era un querubín. Los querubines son seres celestiales que sirven a Dios, y la Biblia habla y menciona mucho también acerca de estos seres, de estos personajes. Los querubines son ángeles. Hablando de los querubines, antes de entrar con los querubines, los serafines, hay un pasaje en Ezequiel, donde Ezequiel capítulo 10 menciona esta visión que él tiene acerca de los querubines, y describe también, los describe ahí, y lo que ellos dicen, lo que ellos cantan, o cómo ellos adoran a Dios. Y esto, como decía, tiene mucha importancia, porque basado en lo que conocemos, lo que la Biblia nos dice, podemos entender mucho acerca de Satanás y acerca en sí en general de los ángeles.
Por ejemplo, los querubines son uno de los seres más cercanos, o están, como mencionaba también antes, en primer lugar o en lo más cercano en sí a Dios. Después de los querubines están después de los serafines, perdón, están los querubines. Y los querubines dice de que son, o algunos de los significados que le dan, pues son guardianes. Muchas de las cosas que nosotros podemos, o cómo podemos nosotros entender a las personas, a los seres en este caso, es por medio de lo que ellos hacían. Por ejemplo, hablando de los querubines, dice que querubines significa protector, y eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, verso 24, cuando Dios expulsa a la primera pareja del Edén. ¿Qué es lo que pone ahí? A querubines. Cuando vamos a Éxodo capítulo 25, en Levítico 16, cuando Dios le da el modelo del arca a Dios, ¿qué es lo que pone encima del arca como guardianes? Pues pone a querubines. Entonces eso nos ayuda a entender de que los querubines en sí eran protectores, son guardianes. Ese es el trabajo, y posiblemente eso era lo que hacía Satanás antes de ser este personaje que mencionamos. Después de eso dice, bueno, algo más. Los querubines, dice, rodean o sostienen el trono de Dios. Eso vemos la cercanía que estos seres y que Satanás en sí tenía con Dios. El trono de Dios dice que es llevado también por querubines. Jehová, dice, cabalga sobre querubines. Entonces hay una relación muy estrecha entre Dios y los querubines. Su creación, vamos ya adentrándonos al tema de la creación de Satanás. Su creación, los ángeles en general. En Job capítulo 38 habla acerca del regocijo que sienten los ángeles o los hijos de Dios. En otras, dependiendo de las traducciones, en otras traducciones habla de los servidores celestiales, pero refiriéndose en sí como en general a los ángeles. Y algunos dicen de que los ángeles fueron creados antes de la, pues creo es lógico, antes de la creación en sí del mundo, antes de lo que vemos en Génesis. Entonces, algunos ponen en la creación de los ángeles en general. Una cosa es la creación de los ángeles y otra cosa es la rebelión de Satanás. Entonces, pero la creación de los ángeles, algunos lo ponen semanas, de hecho algunos semanas o días antes de la creación. Solamente la Biblia no nos da un día específico, solamente son deducciones. En Hebreos 1:14 habla también acerca de los ángeles. La creación de Satanás, o cuando esto es algo importante, esto es algo al menos que me llamó la atención, porque no tenemos una descripción en sí de cómo Dios creó a los ángeles, o a los querubines, a los serafines, o no hay detalles acerca de los ángeles en general. Pero llama la atención de que cuando Dios crea a Lucifer, como antes así se conocía, pues se toma el tiempo. O sea, y cuando vemos en la Biblia, y lo que está en la Biblia es porque es importante o era necesario que estuviera ahí. O sea, tenía una relevancia, por esa razón están escritas. Entonces, cuando vamos a la Biblia y hablando acerca de Lucifer, en Ezequiel capítulo 28, vamos a leer en Ezequiel capítulo 28, verso 15 a 17, y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y en este pasaje hablan pues acerca de este rey, pero bueno, y esto sería otro tema acerca de las interpretaciones, pero enfocándonos en el origen o la creación de Satanás, y antes conocido como Lucifer. Dice de que fue una
una creación perfecta, o sea, lo mejor, lo más hermoso, era inteligente, o sea, de hecho era un ser brillante. Y estaba escuchando una enseñanza de Armando Alducin acerca de la creación también de Lucifer, bueno, tocando un poco sobre este tema acerca del mundo preadámico también, y él mencionaba lo que significa Lucifer, que era una luz brillante, o eso era es lo que significa Lucifer, una luz brillante, o sea, era hermoso, tenía un resplandor, era, o sea, lo mejor de la creación. Y por esa razón les decía de que llama la atención de que en la Biblia o Dios haya tomado el tiempo de dejar esto escrito. Hablando de Satanás, ¿cómo él fue creado? Ahora dice de que no había, o sea, no hay otro ser, o no había otro ser, o sea, tan hermoso, tan inteligente, con esa sabiduría, con todo lo que caracterizaba a Lucifer. Y algunos también un poco sobre esto, algunos dicen de que Lucifer antes estaba como a cargo del liderazgo, por así decirlo, de la música. Pero cuando leemos también en la Biblia no hay mucho acerca de eso. Lo que dice la Biblia es de que todos los primores de tus tamboriles estaban preparados para el día de tu creación. Pero eso hablando en sí como, no sé si como una fiesta, por ejemplo, cuando alguien va a nacer, pues los padres, ¿qué es lo que hacen? Traen regalos, están ya listos los regalos, o esta vez las amistades, tienen regalos, le llevan presentes. O sea, como que eso para esperar el nacimiento, o preparan todo para el nacimiento del bebé. Y más o menos, no sé si espero que me entiendan este ejemplo, que eso es lo que estaba pasando en ese momento de la creación de Lucifer, de que había música para cuando él fue creado, o sea, no porque él tocaba, porque él iba a dirigir la alabanza, digamos, sino porque había, digamos que como una fiesta cuando él fue creado. O sea, por eso ya habla todos estos instrumentos musicales. Entonces, esto fue cuando él fue creado. Dice, ¿cuál fue la causa de su caída? Que es lo que nos interesa también. ¿Cuál fue la causa de su caída? ¿Por qué fue desterrado? Una de las cosas, y también muchos de lo que en este punto llegan a este punto llegan muchos, es el orgullo. Como mencionamos, lo que dice ahí en Ezequiel, pues a causa de su belleza, a causa de su inteligencia, de su hermosura, de lo especial que él era, pues se llenó de orgullo. En Ezequiel, ahí mismo, capítulo 28, leemos ya en el 15, del verso 15, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esa fue la causa de la caída de Lucifer, el orgullo. Hace un tiempo también escuché una enseñanza de un apóstol que se llama Jehová Miranda, si no estoy mal, se llama Jehová Miranda. Y él habla sobre el orgullo, o el espíritu del orgullo, o Leviatán, si gustan, pues ahí es buscarlo. Y él habla un poco también sobre esto. Pero lo que vemos aquí en la Biblia
Y lo que nos confirma de alguna manera es eso, a causa del orgullo, lo que leímos, a causa de su sabiduría, a causa de su hermosura, dice que se corrompió, entró en él el orgullo, entró la altivez, y esto es algo muy, es un problema muy grande también para uno, porque cuando muchas veces nos enorgullecemos, muchas veces cuando dejamos que el orgullo entre a nosotros o entre en nosotros también, eso pues nos acarrea muchos problemas, y lo podemos ver en el caso de Satanás. Cuando él cae también, él no se va solo, como dicen por ahí, sino que se lleva, según la Biblia, también lo que podemos deducir por medio de algunos pasajes bíblicos, es de que se lleva se lleva la tercera parte de los ángeles. Con su caída arrastra a la tercera parte de los ángeles, y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 12 versos 3 al 4, y en el verso 9 también podemos ver esta deducción, y ellos fueron los que siguieron. Algunos hacen una diferencia, volviendo a Armando Alducin, él hace una diferencia también entre los ángeles caídos y los demonios, y él dice de que los demonios pues son espíritus como que de bajo nivel, digamos, o en el último escalón. Y cuando habla de los ángeles, pues hablamos de principados, de potestades. Entonces él hace esa diferencia también. Y siguiendo pues con otro de los puntos, ¿está Satanás en el infierno? Esto es algo también que es interesante. Como decía, este es un tema, hablando del infierno, es otro tema también que uno se puede meter pues más a fondo, investigar sobre este tema también. Y decía Armando Alducin, es hora de que los cristianos piensen. Muchas veces nos dejamos llevar solamente por lo que escuchamos o por lo que nos dicen, y aún nos dejamos influenciar, o nos quedamos solamente con las historias que nos contaron nuestros padres, o historias que hemos escuchado solamente, pero no nos tomamos el tiempo de estudiar o de aprender de lo que la Biblia directamente nos dice acerca, ya sea del infierno, acerca de Satanás, acerca de los espíritus, acerca de los ángeles, y tantos temas que nos deberían de interesar. Entonces decía él, es hora de que los cristianos piensen, y esa es una de las razones también de que pues en este video hay más preguntas que respuestas. Aquí no necesariamente, y no precisamente estamos dando respuestas, sino que más que nada estamos dejando más preguntas todavía para que empecemos a investigar. Entonces la pregunta, ¿está Satanás en el infierno? ¿O dónde mora Satanás? Porque es una de las ideas, uno de los pensamientos que tenemos, o que la gente tiene, de que Satanás está en el infierno, ahí está atormentando, está con los demonios, o dando órdenes a los demonios para que atormenten a las almas o a las personas que ahí se encuentran. Al menos como que esa es la idea que al menos yo he escuchado, y tal vez en algún momento también yo pensaba, y a veces y sin cuestionar o sin meternos, como decía, a profundidad. Hemos escuchado también algunos testimonios de personas que dicen que fueron al infierno, que Dios les permitió ver el infierno y vieron todas esas cosas. Bueno, en primer lugar dice la Biblia de que tenemos la palabra profética más precisa, dice el apóstol Pedro. Entonces, tenemos la Biblia. Ya lo que alguien diga de su experiencia personal, pues tal vez sea eso, una experiencia personal. Pero si nos vamos a lo que la Biblia nos dice, pues podemos tal vez diferir un poco. Y lo que nos interesa, sin quitarle también credibilidad a los que tienen estas visiones, pues es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿está Satanás en el infierno? De hecho, cuando vamos a la Biblia y lo que leímos ahí en Ezequiel, Satanás no está precisamente en el infierno. De hecho, dice que en el huerto de Edén ahí fue donde
fue creado y fue puesto ahí, en el huerto del Edén. Ahí era donde él estaba. Y dicen, de hecho, de ahí fue donde él miraba y él buscaba cómo, digamos, derrumbar o cómo tomar el lugar de Dios. Fue desde la tierra donde él planeaba cómo quitarle el lugar que Dios tenía para ocuparlo él. No fue desde el cielo, sino que por eso cuando ahí la Biblia nos enseña, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al monte o subiré a las estrellas. Entonces él habla, eso quiere decir que él estaba en la tierra, no que estaba en el cielo. Seguimos con este tema. Algo que me llama la atención también, en Apocalipsis capítulo 2, por ejemplo, cuando vamos a la Biblia nos habla de que el monte de Dios, o Dios, está en Jerusalén, dándole, digamos, un lugar físico. O sea, no precisamente que esté físicamente ahí, pero sí como que ahí le da un lugar, el santuario de Dios. Y eso es interesante porque cuando vamos a Apocalipsis, hablando a la iglesia de Pérgamo, dice de que en esta visión le dice a Juan que ahí en Pérgamo es donde está el trono de Satanás. Y esto es interesante, o al menos a mí se me hizo interesante, porque cuando vamos también, leemos un poco de historia y algunas de los artículos que estaba leyendo para esta enseñanza, decía de que Pérgamo pues, es actualmente Turquía. Y ahí en Turquía era donde estaba Constantino, o donde se fundó la ciudad de Constantinopla. O sea, ahí fue donde, digamos, se libró también esta batalla y donde comenzó de alguna manera la iglesia. O sea, no que ahí se haya fundado o haya empezado en sí, pero sí como que de alguna manera ahí comenzó o se dio un poder, por así decirlo, a la iglesia. Entonces ahí fue donde él fundó esta ciudad de Constantinopla. Ahora, cuando vamos también dentro de lo que son las profecías, en Ezequiel capítulo 38 habla acerca de alguna coalición o de algunas alianzas de países, o de 10 países, y dentro de esos 10 países está la actual Turquía. Y eso es importante porque, si no estoy mal, como decía, hay temas que no conozco, por lo tanto no me voy a meter ahí para no dar mala información. Entonces, dentro de esas 10 naciones y de los cuernos y todo lo que hay ahí, y lo menciona en Apocalipsis también, sale el anticristo. Por eso es importante, o sea, es seguir esa relación o esa línea, esa relación que hay entre la iglesia, entre la iglesia de Pérgamo, que estaba ahí en ese lugar donde dice que estaba el trono de Satanás. Literalmente ahí dice que ahí estaba el templo a Zeus, uno de los templos más grandes, y el dios principal que adoraban en ese templo pues era Zeus, el dios del cielo y del trueno. Y entonces decía este escritor de que cuando Juan tiene esta visión, o él escucha estas palabras, está refiriéndose a ese templo y al dios Zeus en ese momento. Pero a Zeus lo relacionan o lo identifican como un Satanás, y por eso decía de que es importante de que como dentro también de esta alianza de países o de naciones puede que salga también el anticristo. Eso es importante si gustan estudiar o investigar más lo que la Biblia nos dice sobre este tema. En Edén, dice ahí en Ezequiel capítulo 28, fue puesto. En Job capítulo 1, cuando habla también en el libro de Job, dice de que había un tiempo o cada que los hijos de Dios se reunían, pues ahí se colaba también Satanás, y le pregunta a Dios a Satanás: ¿y tú de dónde vienes? Y Satanás le responde: pues de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces quiere decir de que Satanás no está en el infierno, él está aquí en la tierra. Él no habita ni está atormentando a las almas en el infierno. Algo más, lo que vemos también en Efesios capítulo 6, hablando de los principados, pues se refiere también a los aires, en los cielos.
Entonces podemos deducir que Satanás y los demonios se mueven más aquí en la tierra y en los aires, es donde ellos trabajan, por así decirlo. Hablando también acerca de los demonios, dice que están por lugares desiertos. Esto está en Lucas capítulo 11, verso 24. En Efesios, como mencionaba, capítulo 6, habla de las potestades del aire. Entonces, Satanás actualmente, según por lo que vemos en la Biblia, no está en el infierno, sino que se mueve más en la tierra o en los aires. ¿Cuál es el propósito de Satanás o qué es lo que hace Satanás actualmente? ¿Cuál será su fin? Más que nada, y es lo que vamos a ver. La Biblia nos dice de que Satanás no vino sino para robar, matar y destruir, y eso lo podemos ver también en algunos contextos diferentes, pero si leemos la Biblia en general es lo que él hace también. Por ejemplo, en Apocalipsis también dice, Apocalipsis capítulo 12, verso 10, habla del acusador, de que él nos está acusando. Si volvemos a Job capítulo 1, era lo que hizo con Job, fue a acusarlo delante de Dios. Entonces ese es su trabajo, a eso se dedica. Es el tentador, eso lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5, en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 7. Es el adversario, dice también en Primera de Pedro 5, 8, vuestro adversario, el diablo, dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso nos reafirma también de que pues está en la tierra, trabajando aquí en la tierra, moviéndose aquí en la tierra. Si seguimos con dentro de lo que Satanás hace actualmente, dice de que es el padre dice que es padre de mentira y es homicida. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 8, verso 44. El mismo Jesús habla de él. De hecho, el mismo Jesús también lo menciona como el príncipe de este mundo. Entonces, es lo que él hace y podemos ver en la Biblia. Se dedica a engañar. También uno de los propósitos es engañar. Y dentro de las características de Satanás, dice de que una de las cosas que él hace también es para engañar, pues es eso, es de que hacer creer a la persona que él no existe, y es una manera también de engañar o de cegar a la gente para no ver. Y de hecho la Biblia nos dice de que Satanás tiene cegada a la humanidad para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pues en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, habla de que sale a engañar a las naciones. Apocalipsis 28 también habla de que pues es un engañador. ¿Cuál es su fin último, o en sí lo que él desea y lo que vimos al principio también ahí en Ezequiel? Es la adoración. Y de hecho es tanto ese deseo, tanto ese anhelo, que lo vemos tentando a Jesús para que él lo adore. Y estaba escuchando un video de César Vidal, él es un teólogo, lo puede buscar también en YouTube, y él decía, cuando habla de este pasaje, de que cuando le dice a Satanás a Jesús, si pues todo esto te dará, si postrado me adorares, si te postras y me adoras. Y decía él de que cuando dice en esta palabra de postrarse, no necesariamente quiere decir que se arrodille, o sea, no que se arrodille por completo, sino que simplemente con que doble las rodillas, o sea, no es ni que se arrodille en sí como nosotros lo hacemos muchas veces, sino simplemente con que se inclina un poco y con eso. O sea, es tanta ese deseo de recibir adoración que al mismo Jesús llegó a tentarlo y a ofrecerle a cambio simplemente de que él se inclinara. Ese es el propósito fin o el fin último de Satanás, lo que él desea, y de muchas maneras él está buscando para que la gente le adore, y muchos lo hacen tal vez de manera indirecta, no precisamente en misas o cultos que a veces escuchamos de sacrificios o cosas así, sino que hay cosas sencillas que muchas veces nosotros
lo hacemos o mucha gente lo hace de manera indirecta o sin saber, pero ese es su fin último. Ahora, ¿qué es lo que cuál es su final? Y esto es algo que también nos debería animar. El fin de Satanás, como decía, y no está, como vimos, no está en el infierno. Pero entonces, ¿cuál sería su fin? Eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Ahí nos habla de que Satanás es echado al lago de fuego. Y de hecho, cuando vamos ahí también dice de que el Hades y el infierno son echados, son lanzados al lago de fuego. Y ahí es donde termina todo. Ahí llegará el fin de Satanás. Ese será su fin, en donde nosotros conocemos, si regresamos y nos vamos a Génesis, desde cuando Dios maldice a la serpiente, vemos ya ahí la victoria de Jesús. Y si leemos y seguimos también a través de la Biblia, vemos una constante victoria y una constante derrota de Satanás. O sea, no hay algo, digamos, de que Satanás haya o pueda gloriarse o pueda decir de que él venció o él creó algo, porque muchas veces también lo que hacemos de manera inconsciente o muchas veces por cosas que no conocemos, le damos o le atribuimos poder creador a Satanás, de que, por ejemplo, cuando se habla de la música o de cierto estilo de música, que eso es creación de Satanás o que eso es de Satanás. Pero, o sea, él no tiene poder creador. De hecho, él fue creado, él es una creación. Él no puede crear nada. O sea, no tiene esa capacidad, él no tiene ese poder. Pero muchas veces nosotros le damos esa capacidad. Por eso es bueno que nosotros conozcamos algunas bases de lo que la Biblia nos enseña acerca de este personaje. Para terminar con este tema, en este video, quiero que leamos lo que dice en Efesios, donde comenzamos, en el capítulo 6, verso del 13 a 18, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos ha dado no solamente el conocimiento o nos ha mostrado quién es Satanás y cómo trabaja, sino que nos ha dado la armadura, nos ha dado las armas, las herramientas que nosotros tenemos para poder contrarrestar, para poder vencer, para poder apagar los dardos, todo lo que Él quiera lanzar en contra de nosotros, en contra de la iglesia. Dios nos ha dado las herramientas y todo lo que nosotros necesitamos para poder estar en pie y permanecer firmes en el llamado que Dios nos ha hecho, que Dios nos ha dado. Es importante que nosotros conozcamos lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos dice, como mencionaba el título también de esta serie, de que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dice la Biblia también de que el infierno no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, tenemos el poder de Dios, tenemos la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo. Mencionaba también de que la Biblia nos dice de que tal vez arrastró la tercera parte de los ángeles, pero hay muchos más ángeles todavía luchando, hay muchos más ángeles a nuestro favor, hay muchos más ángeles al servicio de Dios que los que Él arrastró. Entonces tenemos el poder de Dios, tenemos la victoria en Dios, y pues solamente la Biblia nos manda a estar firmes para poder resistir. Les invito a que nos acompañen en esta serie y pues nos vemos en el próximo.